Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente capítulo de la cuestión Israel-Palestina. Ayer nos habíamos quedado, ¿no?, que en la región, ¿no?, de Palestina, que convivían judíos, cristianos, bueno, eran bajo el dominio otomano. Habría también árabes que llegaron cuando Mahoma. Eso sí, el emperador otomano había también heredado el título de califa, o sea que aunque bueno, como digo, ahí se convivía, pero todos hablaban la lengua franca, el árabe, incluso cristiano, hasta pues prácticamente 1917 o 18, que es cuando acaba la Primera Guerra Mundial y se descompone el Imperio Otomano, ¿no? Antes pues había hablado griego. Desde el siglo VII y VIII hasta el XX se habla árabe. Los árabes lo que hacen a partir del siglo VII es quedarse con la parte más rica del Imperio Bizantino, ¿no? El norte de África, Túnez, Egipto y el creciente fértil que es pues toda la región de Palestina. También cogerá Líbano, Siria, Jordania, etc. La lengua hebreo en ese momento es una lengua de rituales y la van a reinventar en el siglo XX, ¿no?, como el rumano, pero bueno, esto sale después, lo hablamos después. Como dijimos, los judíos se declaran herederos de aquellos reinos de Judá, ¿no?, de David, Salomón, que es parte de leyenda o realidad. Pero los palestinos que viven allí, muchos son árabes y bueno, y prácticamente todos musulmanes, bueno, menos algunos cristianos y bueno, los judíos, lógicamente, pues se declaran, no se declaran herederos de la conquista árabe de Mahoma, ¿no?, que es del 610, sino ya que se van a los filisteos, ¿no? Como digo, se habla árabe y son musulmanes la mayoría. Bueno, pues se declaran herederos de los filisteos, ¿no?, que son los pueblos del mar que del siglo XII o XIII antes de Cristo, ¿no? Del siglo X antes de Cristo, 1200, ahí constituyen su identidad. Por ejemplo, hay diferencias en los libros de texto de los niños israelíes y de los niños de los territorios ocupados, ¿no? En Israel, pues bueno, de Abraham, reino de David, etcétera, se saltan ya Herodes. Y los filisteos, pues de los pueblos del mar, para arriba para abajo, se saltan prácticamente todo lo de Israel y se saltan al mundo islámico. Uno se saltan el reino de David y los otros a los filisteos. O sea, cada uno se reescribe su historia y se eliminan prácticamente 2000 años de historia cada uno. Entonces, en este conflicto no se puede reivindicar derechos de sangre, ¿no? No como los modelos genetistas que tan mal consejeros fueron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso de la raza aria, tal y cual, que llevó a lo que llevó, ¿no? Entonces, ya que muchos judíos europeos no solo provienen de, o sea, las diásporas, que no son tales, aunque sí, pero también hay muchas conversiones, o el pueblo palestino puede, aparte de provenir de los filisteos, bueno, de judíos hemos dicho, conversiones en europeos y en asiáticos. Y los palestinos pues pueden provenir desde los filisteos,
desde la conquista árabe, desde la conquista kurda de Saladino, que fue sobre el 1200, ¿no? que lo reconquistan como ya lo dijimos, a los reyes francos de las cruzadas. O judíos, también conversos al Islam por aquello de no pagar impuestos, pues muchos judíos se convierten, ¿no? Como ahora, por ejemplo, palestinos se están nacionalizando israelíes, pues para tener derechos que como palestinos como tales, pues no los tienen, ¿no? Total que hay un mestizaje diverso. O sea que eso no nos pueden vender eso de que son herederos del rey David o herederos de los filisteos, cuando ha habido siglos y siglos de mestizaje y de, bueno. No, que este mestizaje pues choca con con las visiones dogmáticas, ¿no? Que estamos diciendo. Pero porque lo quieren llevar al antiguo reino de judíos y filisteos. Bueno, han construido cada uno su propia historia durante muchísimos siglos. No hubo ese problema, ¿no? O sea, esto ha sido casi reciente, porque antes, pues, ese problema judío y palestino, pues no existía. Existían otros de muchos tipos, ¿no? Pues desde las cruzadas, desde recuperar la Tierra Santa, esto, lo otro. Pero quieren hacer creer que es una guerra de herederos de sangre o sea, una guerra de religiones, ¿no? Por el territorio. Ya que siempre hubo pequeñas minorías judías. Bueno, como seguía aquí, un poquito, ¿no? Íbamos también con el esquema histórico cronológico. Entonces, en el Imperio Otomano, aunque ya esto está muy bien explicado en el capítulo 170, pero bueno, en 1517, durante la batalla de Ridanilla, se toman las ciudades sagradas, tanto Medina como la Meca, o sea, la Meca, Medina y Jerusalén, porque esas son las tres ciudades sagradas del Islam, ¿no? En Jerusalén ahí está la explanada de las mezquitas, que va a salir mucho, bueno, que es el tercer lugar sagrado del Islam. Bueno, así el emperador otomano tiene el título de califa, heredero de Mahoma, es la máxima autoridad del Islam. Por tanto, cuando el Imperio Otomano extiende ya su imperio hasta la península arábiga, toma ya esos árabes y se hace con la autoridad del Islam también. El esplendor del Imperio Otomano llegaría con Sulimán el Magnífico, ¿no? Que se quedó a las puertas de Viena de Carlos V, que eso ya lo vimos. Y vimos también que el secreto del Imperio Otomano de persistir tantos siglos, multiétnico, de idiomas y religiones, pues fue una cierta tolerancia religiosa y cultural. También era el índice de alfabetización menor que había en el mundo, o sea, eran como los más cultos. Y entonces, pues musulmanes y judíos y cristianos, ortodoxos y católicos podrían seguir su fe sin ser perseguidos. Sí, es verdad que pagaban impuestos especiales, pero bueno,
Luego ya la Liga Santa, ya con las cruzadas, pues se encargaría de bueno, un poco sí, de guerrear con el Imperio Otomano, pero el conflicto Israel, judío y palestino aquí no tuvo resonancia en este periodo. Y como digo, ya de esto hay sobrada información en el capítulo 170. Por tanto, todo empezó, todo el lío, con la repartición del pastel del Imperio Otomano por los aliados, especialmente los británicos, ¿no? Al acabar la Primera Guerra. Como ya vimos, ¿no? Como al empezar, vimos que los británicos habían negociado con cada uno de ellos y le habían prometido prácticamente lo mismo, y luego no cumplen nada de lo que habían negociado, ni con los judíos ni con los palestinos, y sí, ellos sí se reparten, ¿no? Como dijimos, el territorio en esferas de influencia. Y hay una cosa aquí muy clara que nunca había salido, y lo tengo que estudiar más a fondo. Y por ejemplo, cuando crean esas nuevas naciones como Siria, creo que la primera es Líbano en 1943, ¿no? Que es la más multiétnica. En el 46 o 45, 46, Siria. Jordania es la más, un poco la más en el 47, ¿no? Y luego ya en el 48 ya el Estado de Israel. Pues bueno, cuando crean estas no tienen en cuenta para nada, y que tengo que ver el porqué, porque esto es muy importante, que es el Kurdistán. El Kurdistán es un pueblo de lengua y cultura propia que vive en las cadenas montañosas del Kurdistán, pero que no constituye un Estado, ¿no? Está dentro, la gran mayoría está dentro de Turquía, a ver si saco un mapilla, parte también de Siria, en Irak y menor en Irán. Pero la cosa es que los kurdos en estos 4 países están sometidos, no tienen derechos, o sea, los mismos derechos que el resto de los otros habitantes. Y no se explica porque, claro, es un fallo del Tratado de Lausana, ¿no? Donde ya se reparte, o sea, donde se crea Turquía, pero no se explica porque, o sí se explica, pero no se explica, o sea, no se explica puesto que los kurdos estuvieron ayudando a los aliados para que ganaran la guerra, ¿no? Entre otras cosas, yo me imagino porque estarían sometidos ahí en el Imperio Otomano. Entonces, pues, ellos pensarían que con los aliados, que eran, digamos, más demócratas o lo que sea, pues que le iban iban a tener más libertades, más derechos, en fin, lo de siempre. La cosa es que luego lo obviaron por completo y se difuminaron ahí. Y entonces el actual conflicto de Siria también es por los kurdos. El Saddam Hussein le daba caña a los kurdos. Y en Irán me imagino que lo mismo, que los tendrán también sometidos. Y en Turquía igual. Bueno, aquí eso seguiremos investigando, porque eso, en vez de haber cogido y hacer líneas rectas, ¿no? Como hicieron en África, o sea, todos los países modernos se nota que son modernos, por eso su frontera es una línea recta, no se molestan. Hicieron en África, que también ahí partieron tribus y culturas y de todo. Lo hicieron en Estados Unidos y lo
han hecho aquí también, en Oriente Medio. Bueno, el problema empieza en el siglo XIX con en el siglo XIX con el... Joder, que no me escribía el bolígrafo. Bueno, con el auge de los nacionalismos. Hasta entonces hay aquí en la región autoridades islámicas, ¿no? Como hemos dicho, pero hay súbditos de otras minorías, ¿no? Como cristianos y judíos, que pagan un impuesto especial, pero que conviven. Y muchos se convierten al Islam para eludir este impuesto. O sea, los judíos aquí tienen mejor vida que los de la Europa occidental, ¿no? Por ejemplo. Los otomanos son musulmanes, pero no todos eran árabes, o sea, había parte árabe y parte que no. Las potencias europeas en el siglo XIX incentivan todo tipo de nacionalismo, ¿no? Como el primero fue el serbio, coincidiendo con el auge de la... Bueno, las potencias europeas incentivan todo tipo de nacionalismo, como digo, el primero el serbio, para descomponer ese gran pastel que es el Imperio Otomano. Incluso surge el nacionalismo árabe, cosa ilógica, ya que no ha existido un Estado árabe como tal, con su lengua, etcétera, ni raza, ya que los califatos siempre eran muy mestizos, porque habían incorporado parte del Imperio Bizantino, ¿no? Como hemos dicho, las tierras del norte de África y el creciente fértil, o parte del Imperio Persa, en fin, ¿no? De Irán. Entonces, en el mundo árabe, sus intelectuales se empiezan a plantear que si en el futuro van a constituir un Estado árabe, ¿quiénes son los que sobran aquí? Quieren copiar lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Estados-nación, Francia, Alemania, Italia, España, una bandera, un himno, una lengua, religión, etcétera. También hay otra corriente que quiere respetar el mundo multicultural otomano. Y luego ya, por otro lado, ya van surgiendo los judíos, pero esto ya lo vamos a dejar para mañana.